Hola, buenos días. Estamos comenzando la tercera clase de gestión de la innovación. Primero, recordarles que estamos grabando esta primera sección para asegurar que la clase llegue en condiciones a todos los alumnos. Eh, Tenemos la información que hay muchos que se pueden conectar, pero no le está llegando en condiciones la clase. Entonces, con esto aseguramos que llegue en calidad esta clase, porque uno la puede bajar, porque la puede ver con calidad de emisión de salida. O sea, buen sonido, buena imagen. Entonces, dicho eso, eh, esto se levanta en la plataforma. Ustedes tienen el tiempo suficiente para cuando parte su clase, de acuerdo al horario, de poderla ver tranquilamente. Tiene otras características, dado que es una clase eminentemente expositiva. Esto permite que uno pueda parar la grabación, pueda retroceder, repetir algún concepto que no entendió y después bien va avanzando en la clase. Y eso da mayores elementos para eh, comprender lo que se está entregando. Por lo pronto, eh, esto no significa solamente que la gente guarde archivos grabados. Mi recomendación es que tome apuntes, dado que si no se toman apuntes, si no se anota lo que no se entiende, si no se refuerzan algunas ideas, eso obliga a volver a las grabaciones. Y cuando uno tiene muchísimas grabaciones y de muchísimos ramos, después se hace imposible que uno vea todo y se tenga que repetir todas las clases. Por lo tanto, durante la semana uno tiene el espacio para estar en la clase y a lo mejor repetirlo una vez. Pero después, pasado esa semana, ya yo creo que estamos atrasados y se nos empieza a juntar carga. Entonces, mi recomendación es inmediatamente ver la clase, anotar, tomar apuntes, porque eso va a permitir que cuando yo estudie con los apuntes y no tenga que volver a la grabación. Salvo alguna grabación que ustedes marquen, que les parezca que es importante repasarla después cuando vengan los controles o donde están algunos temas que les interesan. E incluso uno puede en el video anotar, va con tiempo abajo, colocar el minuto exacto de la parte que le interesa ver. Entonces, el solo hecho de ver el video antes de poder anotar todo esto, uno le va dando un ordenamiento que le permite estudiar. Por lo pronto, todo esto lo estamos subiendo a las plataformas que tenemos a disposición. La universidad ha sido clara en establecer que estos son instrumentos para llevar a cabo las clases. No es la clase propiamente tal, son instrumentos. Y este es un instrumento de comunicación, pero es evidente que la clase es todo un proceso, es toda una maduración, todo un desarrollo, una disciplina, eh, que supone que tienen que estudiar ordenadamente, disciplinadamente, como lo tienen que hacer con otras asignaturas. Entonces, dicho eso, está este segmento que ustedes van a ver, que ustedes van a tomar apuntes y que si hay algunas cosas que no están claras o quieren hacer alguna consulta, los vamos a conectar a reglón seguido de que ustedes vean esta clase en forma directa. Como se vuelve a producir este problema de la conexión de algunos alumnos, los alumnos que no se puedan conectar, como también se va a grabar esa parte de la clase, eh, se recomienda, digamos, si no está ahí buena conexión, hay gente que o no tiene buena conexión, o no tiene buen computador, o no tiene cámara, o no tiene buen micrófono, eh, la hagan por escrito, por cualquier versión, se la puede mandar a través de un compañero para que la haga, no ha sucedido muchísimas veces. Hay gente que dice, tal persona está conectado, pero no puede hablar porque tiene malo el micrófono. Bueno, se pueden hacer también las preguntas por ahí.
o por el chat, ¿cierto? Un compañero lo hace a través, sirve de puente y lo hace a través del chat directo, a través del mail. Si no vemos una pregunta en un momento, a la clase siguiente se la responderemos, o la responderemos a través de la plataforma, de forma genérica. En fin, esto para que también nos sirva como forma de estudio. En la medida que hacemos todo esto, estamos estudiando. Entonces, cuando vienen las evaluaciones, yo ya he ido estudiando, ya he ido haciendo mis tareas, ya he ido haciendo las cosas que tengo que hacer. Tomar apuntes, colocar cosas que me interesan, subrayar, poner en colores, ordenar, va ordenando mi mapa mental sobre la asignatura, sobre lo que significa, sobre las partes importantes, cuáles son los hitos que mueven esta asignatura. La plataforma oficial es Reco 2. Como yo les mostré la otra vez y se los mostré en línea, yo tengo todos los materiales arriba. Pero hemos tenido dificultades con la plataforma. Estimamos que en algún momento esto tiene que regularizarse. Pero como el tiempo avanza, yo he puesto una plataforma alternativa. En este caso, la primera plataforma alternativa que he colocado para esta asignatura es Facebook. Y esta corresponde a un grupo cerrado de Facebook. Está más de la mitad de los alumnos también metidos en esto. Para ingresar tiene que sacar un Facebook que no es necesariamente puede poner su nombre, si quiere poner algún alternativo, otro correo, lo puede hacer. Lo importante es que me diga quién es para que pueda ingresar, porque como es grupo cerrado, no puede entrar cualquiera y tampoco lo pueden ver. Por cada elemento que yo subo tengo capacidades de 100 megas. Y eso me permite subir videos sin problema, en línea. Me permite subir documentos, como hoy día ya están todos. O sea, están clonados, tanto Reco 2 como Facebook. Ahora, es mucho más rápido subirlo en Facebook, es una plataforma muy potente, que sube videos de 1 hora sin ningún problema, creo que en 1 minuto. Y yo puedo también hacer intervenciones. Yo soy el que estoy como organizador del grupo, por lo tanto, todo pasa por lo que yo voy colocando. Si hay alguien que me hace una pregunta, si yo doy la autorización, aparece esa pregunta y la contesto en forma genérica para que ayude a todos. Entonces tampoco es que alguien escribe y aparezca. Entonces es un grupo de trabajo, ahí está la definición, como gestión de la innovación. Lo digo porque de repente puede imperar la desesperación de que no se pueden bajar los archivos o los documentos. Entonces ahí hay una alternativa para quien quiera. Ya estamos implementando también un WhatsApp también para tener una mayor comunicación. Estas dos formas alternativas no tienen otro objetivo que comunicarnos. El profesor pretende, digamos, que a todos les llegue la información. Plataforma oficial, Reco 2. Correo institucional, UTEN, luis.carrasco@uten.cl. Y las otras dos son alternativas. Alternativas para quien no está con comunicación, para aquel que le cuesta, digamos, bajar los archivos, para aquel que quiere tener una secuencia de lo que está sucediendo. Entonces, porque de repente alguien me podría decir, oiga, pero es que yo subí y no encontré. Bueno, le estoy diciendo que hay una alternativa y que tiene también esa posibilidad para que pueda ir avanzando, para que pueda ir estudiando, para que pueda bajar los videos, para que también las recomendaciones están puestas ahí en el muro o con los archivos que voy subiendo. Eso simplemente para poderles aclarar, digamos, cómo estamos operando. Vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Si ustedes se recuerdan, la clase anterior dimos un ordenamiento. Esto se llama gestión de la innovación. Y lo primero que hicimos fue ir definiendo
¿Cuáles eran estos conceptos? Entonces es una clase de introducción donde yo voy definiendo los conceptos generales. Entonces, ¿qué decíamos con respecto a la gestión? Generalmente el alumno cuando define esto dice, bueno, es una administración. Sí, no está equivocado. Administración es precisamente una disciplina que mueve todo lo que significa dirigir ciertas acciones complejas, ¿no? Entonces, por eso que hablamos de dirigir, planificar, controlar, evaluar, que son cuestiones que están precisamente en la dirección. Pero la gestión, que es un concepto, yo diría que es relativamente nuevo, establece que esa dirección, que se lo ponen como sinónimo, sea una gestión eh, en terreno, una gestión que está consciente de cuáles son los avances. O sea, estamos hablando que no es una dirección alejada, sino que es una gestión dinámica, es una dirección dinámica, en donde precisamente está en el hacer las cosas, en que las cosas puedan llevarse a cabo. Eh, Dentro de las definiciones que vimos, decía que era un conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio. Una empresa. Una buena gestión, o sea, una buena dirección, una buena administración, permiten de que haya una buena gestión en las empresas y estas funciones. Eh, Reitero, digamos que esta gestión es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso. Y ahí volvemos a esa idea de estar en terreno, estar con los que están realizando. O sea, estar consciente de cada una de las actividades que se llevan a cabo. Entonces ahí hay una preocupación permanente eh, por los recursos, por las estructuras necesarias, coordinar las actividades, estar consciente de cuáles son las interacciones que se llevan a cabo. Eh, según COVID-5, estamos hablando COVID de una empresa, ¿cierto? O más que una empresa, es una suerte de agrupación que establece los objetivos de control para las tecnologías de la información eh, en general. Entonces, esta señala que la gestión es la que planifica, la que construye, la que ejecuta, controla todas las actividades que estén alineadas con la dirección para alcanzar las metas, los objetivos. Entonces aquí estamos hablando que cuando decimos que la administración es un arte, la gestión también es un arte, pero supone también una preparación de la persona, de quien lleva a cabo esto, una preparación bastante profunda. No es que caiga del cielo y uno inmediatamente termine dirigiendo de forma adecuada una empresa. Tengo que tener una preparación. Este arte, digamos, se aprende. Se requiere mucha experiencia. Seguramente uno también en esta experiencia tiene que ir de forma escalonada, adquiriendo responsabilidades para llevarla a cabo. Hay gente que lo hace de forma innata, de forma inmediata, pero no digamos que son la mayoría. Siempre es importante hacer la diferencia de un profesional, de alguien que ha estudiado para eso, y de aquellos que intuitivamente llevan a cabo una administración, llevan a cabo una gestión. Muchas veces se hace siempre la diferencia entre una empresa familiar y una empresa creada con un fin específico. Entonces, en una empresa familiar, los motivos, eh,
las fuerzas que mueven esta estructura son diferentes. El papá manda porque es papá, el hijo se hace cargo de tal cosa porque es hijo. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta que no basta eso. En una empresa compleja, en una administración compleja, yo tengo que demostrar que tengo los conocimientos y que tengo las aptitudes para llevar a cabo esto. De ahí que sea tan importante la gestión, de estar cerca con la gente, viendo qué está haciendo la gente, cómo se están interrelacionando y cómo se está llevando a cabo y cómo va avanzando el proceso. Entonces el tema, cuando entramos al concepto de gestión, sí, podemos decir que como sinónimo que es administración, pero además estamos hablando de algo que lleva paso a paso el proceso y está preocupado de cada uno de sus eslabones. Ese es el que gestiona. Entonces, cuando decimos esta es una gestión feliz, una gestión exitosa, es porque estamos hablando que es una persona que lleva a cabo esta administración de forma muy estrecha, muy al detalle. Después vimos el concepto de innovación y la innovación como tal, uno la puede definir como un cambio, como alterar algo. ¿Por qué? Porque algo está funcionando y la innovación señala que desde el interior se hace un cambio. Entonces, más bien es como responder a la idea de modificar elementos ya existentes, ¿no? Renovarlos, hacer un cambio para mejor, optimizar. Joseph Schumpeter sugiere que invenciones e innovaciones son las claves del crecimiento económico. Bueno, siempre se pensaba, ya hasta hoy día hay gente que piensa lo mismo, que el soporte de todo cambio es el cambio económico. Hoy día eso está en discusión. Eh, Joseph Schumpeter, bueno, pensaba eso y, y decía que quienes implementan el cambio, la innovación, son los que nosotros los podemos llamar como emprendedores. Ahora, siempre hay conceptos que se parecen o la verdad es que los conceptos se separan solamente por un matiz. Entonces siempre es importante establecer qué no es innovación. Ahora, generalmente, cuando uno habla con un alumno, confunde la innovación con la creatividad. La creatividad de un diseño, de una inversión, del desarrollo de un producto, de las ideas. Pero la innovación no es solo campo para los creativos. No son gente que crea diseños. La innovación no es solo ideas. La idea siempre va a ser parte fundamental del proceso de innovación, porque a alguien se le tiene que ocurrir algo, digamos. Y ese es el gran motor para que se mueva todo. Pero una idea no tiene ningún valor si no es accionable, si no es concreta, si no la llevamos a cabo, si no es parte de un proceso. ¿Cuántas ideas buenas tenemos y no las hemos llevado a cabo? Muchas veces en una clase uno quiere participar, tiene una idea y como que se retaca. No la hace, no consulta, no habla y la intervención de otro era mi idea. En esa fracción de segundo, alguien te ganó un espacio. Y en el mundo
competitivo pasa idénticamente igual. Cuando alguien está pensando, ¿cierto?, una solución y muchas veces se retaca, no tiene dinero, no tiene quien lo apoye, o solamente queda solo en la idea, hay alguien que esa idea es capaz de concretarla y llevarla a cabo y se transforma en una gran solución. Hoy día mismo, por ejemplo, hay una carrera, yo diría, muy agresiva con respecto a tener una vacuna que solucione el problema del coronavirus. Vacunas y remedios que también hemos esperado con respecto al cólera, que hemos esperado también con respecto al ANTA, con respecto al VIH, medicamentos, vacunas, qué sé yo, algo que solucione el problema. Muchas veces son años de estudio, años de trabajo, trabajar contra el tiempo para lograr ese objetivo. La idea es una cuestión abstracta que me mueve, que me ayuda a accionar, que me ayuda al cambio, pero tengo necesariamente que llevarla a la realidad. La tengo que hacer crecer, tiene que pasar de algo informal, abstracto, cuando digo informal que no tiene forma, digamos, lo tengo que llevar a algo material. Si no, pasa solamente de ser una mera idea. Y también aquí hay un sentido muy importante, que es el sentido de la oportunidad. Hoy día es muy importante que haya una solución. Si yo descubro esta solución en 3 años más, si el problema ya no está latente, la verdad es que esto se ha apaciguado, como dicen los expertos, se ha bajado la curva, el impacto de ese invento, el impacto de esa idea, el impacto de esa innovación va a ser muy cercano a cero. Ahora, cada vez que nosotros implementamos, innovamos sobre algo que ya existía, estamos dándole un valor agregado. Pero ese valor agregado con el cual aporta tiene que tener una medición objetiva. ¿Y por qué tiene que tener una medición objetiva? Porque tiene que tener sentido aquel cambio. Yo les contaba en la clase anterior que hay una gran inmensidad de inventos y de cosas que se han hecho que no son prácticas, que a la gente no les interesa. O sea, si yo el día de mañana, por ejemplo, cuestiones que antes no existían y que hoy día existen, si invento un timbre que no lleva cable, timbre para la casa, para avisar que alguien está en la puerta, el sentido de ese invento, el leitmotiv de ese invento está en tener un timbre que no tenga cable, que no tenga cableado. Pero si ese timbre no funciona, no tiene ningún sentido proponerlo como una solución. ¿Por qué? Porque puede que no tenga cable, que es algo importante. Evito el maestro, lo puedo colocar yo solo. El tema es que si eso no funciona, no es confiable, evidentemente el invento no soluciona nada. Hay mucha gente que inventa cosas que no solucionan nada. Y como no solucionan nada, no tienen medición concreta. Y como no tienen medición concreta, ahí no va a llegar. Entonces, todo lo que se hace tiene que tener un valor agregado. Y un valor agregado que mueva a la gente a comprarlo, que mueva a usarlo, porque puede ser un servicio, puede ser un objeto, puede mejorar una tecnología.
Por ejemplo, es importante ir a la historia de varios productos. Antiguamente no se usaba la pasta de dientes. Entonces la pasta de dientes viene a solucionar una serie de problemas que se producían en la antigüedad. Antes de los veintitantos años la gente ya había perdido todos sus dientes. ¿Por qué? Porque no existía una medicina preventiva con respecto al cuidado de los dientes. Entonces, el solo hecho de usar pasta de dientes empezó a ayudar, dado que tenía un elemento para la limpieza, para sacar el sarro, trae flúor, trae otros elementos. Finalmente, entonces, da un mejor sabor a la boca, un mejor aliento y empezaba a evitar que la gente se le cayeran las piezas dentales y empezara a sufrir, como lo que significa tener una mayor cantidad de caries. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy día la pasta de dientes y han ido avanzando otras, ¿cierto? Porque hay una pasta de dientes que te blanquea los dientes, hay otro que es cierto que trabaja en conjunto con otros elementos, porque te evita que pierdas las piezas dentales y porque tengas una salud bucal acorde a los tiempos. A lo mejor el día de mañana se inventa una pastilla, se inventa otra cosa, pero hoy día es un elemento. Antiguamente, ¿cierto? No había papel higiénico. Entonces la gente cada vez que iba al baño tenía que lavarse, ¿cierto? Tenía ciertas condicionantes y alguien, ¿cierto? Establece que existe esta medida intermedia. En ningún caso es más que lavarse, pero sí hace el proceso mucho más rápido, achica los baños. Y hoy día nadie podría dudar el uso del papel higiénico. Entonces después también vino toda esta innovación, doble hoja, más suave, más ancho, menos ancho. Y todo eso tiene mercado. Y todo eso es una innovación. Y todos los que se han mantenido en el mercado tienen una medición y esa medición les permite mantenerse en el mercado y permite solucionar un problema que tiene precisamente el ser humano. Pues bien, eh, Tom Kelly eh, resume el tema de la innovación diciendo que son ideas, ¿cierto? Que te llevan a una acción, a una implementación, a ganancias, a beneficios. Pero una pieza es la fundamental, las personas. O sea, tú no puedes hacer innovación si no tienes personas creativas, personas trabajadoras, personas con cierta visión. Eh, Hoy día se habla mucho de la sintonía que tienen que tener los equipos de trabajo. Entonces aquí es fundamental tener un buen equipo de trabajo. Eh, entonces las personas se interrelacionan y tienen un valor agregado. Eh, entonces todas estas empresas como IDEO, que partió en el diseño, ya después, y lo primero que hizo fue un mouse, ¿cierto? E implementó lo que era una agenda electrónica que se pareaba con el computador, y después empezamos a darnos cuenta que los creativos y la búsqueda de soluciones y de innovaciones lo llevan más bien hacia las personas, hacia los servicios. Entonces, ya ellos están trabajando con la empresa privada, con la empresa pública, están trabajando con empresas grandes, con empresas chicas, con temas que tienen que ver con relaciones entre personas, con temas de medio ambiente, con temas de cambio climático, problemas sociales, mejorando tecnología, mejorando diseño. Entonces ya la empresa también rompe sus esquemas. Yo les contaba lo de la empresa de hielo, ¿no? Y que al final de cuentas termina siendo una empresa de entrega de
paquetería. Y todas estas cuestiones que se creían perdidas volvieron a renacer porque la gente, de repente, cuando apareció el mail, aparecieron los computadores, dijeron, bueno, ya nadie me va a mandar cartas, y fregó el correo y fregaron todas estas empresas. Y la verdad es que había un renacer con todas estas compras en línea y la paquetería, porque hay que hacer llegar oportunamente los objetos. Entonces, eso alguien lo visualizó. Alguien estableció cómo había que hacerlo, alguien dijo, bueno, aquí lo vamos a implementar, se va a hacer de tal o cual forma, y eso fue una innovación y entregó un valor agregado a lo que era el correo. Y cuando les digo yo un valor agregado, estoy pensando en el correo de antes, que de repente eh, llegaron cartas que venían fechadas meses, hace meses, y ahí hubo gente que de repente de un hemisferio a otro hemisferio, ¿cierto? Eh, la carta se demoraba un año o más. Entonces, finalmente todo eso cambió. Hoy día si uno paga, de repente puedo estar recibiendo una cuestión desde China, desde Europa, en menos de una semana. Bueno, entonces los equipos de trabajo son sumamente importantes para llevar a cabo la innovación, en donde se establece y dice que es muy importante la conversación cara a cara, tomar en cuenta a las personas, eh, en tener súper claro cuál es el objetivo que nos mueve, concentrado en el asunto, para llevar a cabo el proceso de innovación, eh, estimular las ideas por salvajes que sean, dice él, las ideas que finalmente a uno le parezcan descabelladas, locas, porque finalmente detrás de eso puede haber una gran idea. Muchas veces a la gente le dijeron que la idea que tenía era una estupidez. Se me viene a la mente cuando fueron a hablar a Blockbuster, Netflix, y la idea de Netflix finalmente es la que ha prevalecido. Eh, y para eso es sumamente importante que uno no sea crítico, y nosotros como chilenos somos súper críticos antes de mostrar claramente cuál es la idea y cómo funciona. Porque si a la primera idea que a alguien se le ocurre, uno yo ya le está diciendo que no, bueno, diremos que nunca va a llegar una idea a feliz puerto. Y en eso hay que ser muy, muy, yo diría, humilde, ¿no? Eh, siempre aquí hay una economía en el pensamiento que decía Bacon, ¿no? Construir sobre la idea de los demás. Eso es la innovación. Porque si no habría que volver a cero. Entonces, todas las teorías, ¿cierto? Einstein habla sobre la teoría de Newton, y Newton seguramente sobre lo más antiguo, y así. Nadie vuelve desde cero, ¿no? Eh, también es sumamente importante, y esto corre también para los apuntes que ustedes están tomando, ser súper claro, ¿cierto? Cuáles son los conceptos importantes, subrayar, hacerle un monito, plantear, digamos, con qué hay que ir uniéndolo. La gente que trabaja en innovación tiene que ir manejándose así porque muchas veces escribir todo y volverlo a leer es imposible. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos mapas mentales, que yo les voy a ir enseñando un poco sobre ese tema para que puedan ir desarrollando su idea. ¿Mm? Eh, la participación también es una cuestión sumamente importante y no hay que inhibir a nadie que participe. Y buscar que fluyan tantas ideas como sean necesarias, porque al final de cuentas, si yo quiero poquitas ideas, es probable que no tenga una solución. Muchas ideas yo después puedo seleccionar cuáles son las importantes, ¿no? Hace un rato le hablaba yo sobre la velocidad de sacar adelante mi innovación, mi idea,
y, y también ser oportuno. Cualquier idea buena, cualquier innovación buena, que no sea oportuna y que no sea veloz, finalmente me trae un problema. Me trae un problema grave porque después no va a tener el impacto necesario. ¿Ah? Eh, Ahora, vuelvo a insistir, puede ser una muy buena idea, puedo tener muchos años trabajando en ella, pero si no hay una masa crítica de gente que la compre, que esté consciente que por ahí tiene que ir, estamos fregados. No, la verdad es que ha sido un fracaso. Y es probable, digamos, que para algo sirva, pero en ningún caso es innovar. Eh, Bien, este es como el resumen de la clase anterior, digamos. Si hay preguntas sobre esto, la pueden hacer en el otro segmento. Y ahora vamos a trabajar el tema de la innovación como cambio. ¿Ya? En su plataforma Reco 2 o en la plataforma alternativa en Facebook, ustedes pueden también ver la descripción del ramo, los contenidos, los objetivos, para ir también viendo cómo vamos avanzando en torno a esta situación. ¿Ok? Ya, voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan. Ya. Entiendo que ustedes tienen ahí la presentación. ¿Ya? No lo voy a hacer como presentación automática porque yo pierdo algo en el monitor que tengo, entonces prefiero ir moviéndola manualmente. ¿Ya? He puesto yo mismo esta foto, digamos, que a mí me llama mucho la atención, porque tiene que ver con algún pueblito, digamos, cerca de Australia, me parece, o alguna localidad cerca de Australia, en donde un indígena maorí eh, está trabajando el tema de la pesca, ¿cierto? Sobre eh, los sobre un elefante, digamos, sobre su cacho, sus cuernos. Eh, y finalmente, eh, eso demuestra, digamos, que muchas veces esto no tiene que ver con un tema de dinero o que tecnológicamente seamos poderosos. Muchas veces hay gente muy humilde, con pocos recursos, que también ejerce la innovación, ejerce el cambio y logra su objetivo. Este caballero lo que quiere es pescar, entonces necesita estar muy cerca del agua y ahí está solucionando algún problema de su red, tengo entendido. Está ahí haciendo algunos manejos. Eh, y se la ingenia, ¿cierto?, para llevar a cabo, digamos, ese cambio. Bueno, eh, digamos lo siguiente, el mundo se está constantemente enfrentando a retos. Y aquí habla de retos sin precedentes, o sea, que históricamente en 100 años nunca habíamos visto, tanto sociales como ambientales, económicos, tecnológicos. Y algo que para nosotros era ya bastante seguro, nosotros estábamos en un sector de confort. Las respuestas nos parecían, ¿cierto?, las que teníamos a la fecha, eh, nos parecían respuestas confiables, ya no son tan confiables, porque todos los modelos y los elementos que nos ayudaban a solucionar los problemas que teníamos ya no son suficientes.
Entonces las soluciones tradicionales propuestas por el mercado ya no le son suficientes al público en general, a la sociedad. Entonces, ¿por qué le digo yo esto? Porque al principio, en esta visión liberal, competitiva, de libre mercado, nos decían que teniendo un modelo económico adecuado, con eso íbamos a solucionar todos los problemas. Problemas materiales, sociales, familiares, felicidad, todo. Y la verdad es que no ha sido así. Entonces el modelo económico ha servido para solucionarle los problemas a algunos, no a todos, y estoy viendo si está saliendo la grabación, discúlpenme, ¿eh? Pero estoy viendo. Ya. Ya no nos basta con eso, porque el modelo económico le sirve a algunos, pero hay gente que trabajó, se compró su televisor, se compró su casa, pero no se siente bien. No se están logrando, digamos, los estándares que queríamos. El medio ambiente está siendo afectado de una forma terrible y de forma irreversible. Ahí entonces entendemos, por ejemplo, a este oso polar que ya no tiene nieve, digamos, a morir. Hay especies que se van a morir. Hay lugares donde no simplemente van a desaparecer porque van a subir los niveles del agua. Otros van a morir por sequía. Entonces hay otra mirada del mundo, ¿no? La tecnología que nos iba a ayudar, los robots, la robótica, esto, ¿no? Que el hombre no iba a tener que hacer prácticamente nada. Y no es así, pues. En la medida que nos dejamos de mover y de hacer ejercicio, también empezamos a afectar nuestra salud. Eh, la estadística chilena dice que más del 60% en Chile es hipertenso y tiene diabetes. Entonces todos esos movimientos que hacíamos normalmente, porque no teníamos auto, porque la gente era mucho más humilde, resulta que el auto, ¿cierto? La moto, le empezó a hacer mal, la gente ya tampoco subía escalera, y al final tiene que ir al gimnasio, porque si no hace ejercicio, si no controla lo que come, finalmente su calidad de vida va a empeorar en tal forma que va a morir. Eso por lanzar una idea, una línea sobre este tema del avance en el tiempo, avance en la biología, avance en la química, avance en la física, avance en la tecnología, en la política, en la parte económica, y al final de cuentas somos más tristes y encontramos que estamos con más problemas y encontramos que ya las respuestas que teníamos ya no son suficientes y los problemas que pensábamos que habíamos solucionado estaban ahí incubados, estaban ahí guardados. Por lo tanto, la innovación cumple en este sentido, pensando en la idea de algo que ya está creado, pero que yo le doy un valor agregado, yo le doy un cambio, una innovación, ¿cierto? Le doy precisamente una transformación para mejorar lo que se venía haciendo, tiene mucho sentido. Entonces, han aumentado las crisis sociales. Hay una serie de restricciones y nadie sabe cuál es la solución correcta. Entonces la gente quiere más servicios, quiere que los problemas se solucionen. Ya no es un tema tanto ni de tecnología ni de explotar recursos, sino que más bien es un tema de servicios, de
mejorar la calidad de la gente, porque el explotar ciertos recursos que muchas veces no son renovables, a la gente no le está llegando, no le sirve. Juntar dinero tampoco le está sirviendo. Y son una serie de problemas sociales, ¿cierto? De modelos económicos que no iban a servir. Eh, el caso de la AFP. Íbamos a juntar dinero para tener dinero cuando pobres. O cuando estuviésemos, ¿cierto?, jubilados o estuviésemos en el sector pasivo. Y resulta que ahora no vamos a tener ni siquiera el 50% de nuestro sueldo. Por lo tanto, es una pobreza anunciada. Por eso que dije pobre, ¿eh? Tenía metido ya en la cabeza el concepto pobre. Entonces es posible que una persona que haya ganado, una mujer, por ejemplo, sacaban la otra vez ciertos cálculos, ¿no? 1 millón y tanto en la educación y haya trabajado, jubila a los 60 años y va a recibir 350.000 pesos. ¿Es posible eso? ¿Es lógico eso? Bueno, la gente, hay una explosión social, pues está enrabiada sobre todos esos temas. Hay un porcentaje de la vida en que uno es sano. La mayoría, hay gente que puede a lo mejor tenga dolencia desde pequeño, pero la mayoría. Hay gente que uno conversa y nunca ha ido al hospital, nunca ha ido al médico, o contadas veces. Y cuando se enferma, toda esa plata que le ha ido dejando gratuitamente a la ISAPRE, resulta que cuando se enferma, vienen cobros excesivos y resulta que usted tiene que hacer un copago y no le alcanza la plata. Y resulta que todo ese tiempo que entregó la plata por nada. No, es que así es el sistema. Bueno, el sistema entonces está diciendo que la gente está desconforme, la gente quiere innovaciones en el ámbito social, porque cree que desde el ámbito social es donde deben avanzar las cosas. Antes nos dijeron, mira, el cambio tiene que ser económico y te va a llegar a lo social. El cambio va a ser tecnológico y te va a llegar a lo social. El cambio va a ser en lo económico y te va a llegar a lo social. Y finalmente nunca llegó. Entonces hoy día la gente está claro que lo que necesita son servicios, son cuestiones que partan desde la gente, escuchando a la gente, qué es lo que necesita. Ahora, nosotros estamos en una carrera, Ingeniería Civil en Prevención de Riesgo y Medio Ambiente, que es una carrera que si bien es una ingeniería, no es una ingeniería dura, es una ingeniería, ¿cierto?, que tiene varios componentes y dentro de esos componentes es que trabaja con las personas. Entonces podríamos decir que es una ingeniería que dentro de sus componentes tiene un componente fuertemente social. ¿Por qué? Porque trabaja con, valga la redundancia, con los trabajadores. La prevención, el tema medioambiental se hace con la gente y para la gente. Bueno, entonces, aquí hemos tenido una transición, ¿cierto?, de la economía industrial, ¿cierto?, en que tenemos que trabajar el tema minero, el tema de la producción a escala, eh, y estamos pasando a una economía que va a ser mucho más importante los servicios, las personas. Entonces eso hace un cambio de la innovación. Siempre antes se pensó que la innovación era una innovación tecnológica. Y este cambio de paradigma implica un aumento de la importancia de la innovación social, en comparación con la innovación tecnológica. Entonces aquí hay una nueva naturaleza de innovación. Igual vamos a hablar de qué significa la innovación tecnológica, pero quiero hablar que toda innovación tiene que ir apuntada al mejoramiento de calidad de vida, tiene que ir apuntando hacia la gente. Entonces aquí hay una nueva naturaleza que está emergiendo. Entonces aquí ya es una participación no de algunos que piensan cómo queremos el mundo para los demás, sino que aquí los desafíos son desafíos colectivos, son desafíos más bien masivos.
Entonces están los desafíos ambientales, los desafíos sociales, eh, donde finalmente queremos un cambio para toda la gente. Tal vez uno de los principales problemas que se detectan hoy día es que muchas veces los cambios se hicieron a espalda de la gente, cuando los cambios tienen que ser precisamente considerando lo que piensa la gente, lo que quiere la gente. Porque si no estaríamos pecando con lo mismo que dijimos inicialmente, ¿no? Estaríamos pecando en la idea de que hacemos innovación sin escuchar las ideas. Hacemos innovación sin haber escuchado lo que nos están diciendo. Hacemos innovación sin corroborar que lo que queremos implementar funciona y que tiene un valor agregado. Entonces, es sumamente importante mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, aquí hay redes globales de cooperación, las asociaciones público-privadas, entonces aquí ya tampoco hay una cuestión que estaba negada, porque antes decían, no, es que aquí esto es público, no, es que esto es privado, hoy día es público-privado. Entonces aquí hay una suerte de innovar desde la empresa, que las cosas se hagan de forma diferente, que se dirija de forma diferente y que esto también trascienda hacia lo que queremos hacer afuera, digamos. En este contexto hay una serie de agentes y organizaciones de diferentes sectores que se están interesando cada vez más por la innovación social. Entonces, la gente está entendiendo, digamos, los innovadores están entendiendo que el centro, digamos, para quien trabajo yo es para la gente. Si el tema no es, del innovador no era ganar pura plata o ganar plata para un puro segmento de personas. Bueno, eso puede ser una derivada, que gane plata está bien, pero si hace bien las cosas. Entonces, se están desarrollando nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿no? Hay hasta nuevos verbos hoy día, ¿cierto? Que se han ido desarrollando. Entonces, estrategias, iniciativas que puedan hacer frente al modo factible y sostenible. O sea, eh, siempre tenemos que buscar algo que sea factible de hacer, pero que además sea sostenible, o sea, que sea una solución limpia, que finalmente no nos perjudique más. Muchas veces las soluciones que se están buscando perjudican más al medio ambiente, perjudican más a la gente, perjudican más a los pobres. Y es precisamente lo que no hay que hacer. Entonces hoy día, precisamente algo que se pensaba que no era tan urgente, pues bien, hoy día está siendo urgente. ¿Y qué significa hoy día que está siendo urgente, no? Significa que la gente ya no quiere vivir en un planeta que se está muriendo, en un planeta donde se están muriendo los animales, donde ya no se puede respirar, donde ya no hay calidad de vida. No quiere vivir en un país de abuso, en donde no se puede ir a la playa, en donde no se puede llegar a un parque. Pero eso también supone cierta responsabilidad de aquellos que también en su casa botan basura, supone también una responsabilidad en aquellos que no apagan la luz, que no cuidan el agua y que son presas del consumismo. Nosotros también hemos estado, ¿cierto?, frente a las demandas sociales que son plenamente justificables, pero también hay que entender que hay mucha gente que si bien es muy crítica en un sentido, no es crítica consigo misma. Y aquí, para que esto funcione, uno también tiene que tener esta forma de vida asumida como individuo que gestiona, como individuo que es motor para que estas cosas funcionen. O sea, no es entendible que alguien hable de sustentabilidad o hable de que no hay que contaminar o de cuidar el agua si finalmente está malgastando el agua y contamina
y vota y no tiene un sistema de vida coherente con lo que está predicando. Bueno, entonces la idea principal es que los ciudadanos y las organizaciones se impliquen en la resolución de estos desafíos sociales y ambientales. O sea, si ustedes van a hacer un cambio, pensemos desde lo que les es más propio, el trabajo tiene que ser con los trabajadores. Si ustedes van a trabajar con una implementación de un proyecto ambiental, industrial, será con los trabajadores, será con la empresa, será con su entorno, será con la gente. Por eso es que también todos los esquemas, los planteamientos medioambientales suponen también una inversión para que la gente conozca el proyecto, se haga parte del proyecto y también hay una suerte de ir comprometiéndose con la gente, la empresa, en fin, entonces se pretende por lo menos, ¿cierto? La idea limpia, ¿no? Esto muchas veces termina en otra cosa, pero la idea limpia, la idea transparente es que todos trabajen en comunidad, digamos, y que todas las aprobaciones y todos los trabajos sean hechos eh, en vista, digamos, de un producto que beneficie a todos. Bueno, entonces hay organizaciones, ¿cierto? En la búsqueda de una resolución de estos desafíos sociales y ambientales, contribuyendo activamente a ser parte de la solución. Con todo este tema del coronavirus, que obligadamente han habido cuarentenas, aislamiento, han sucedido cuestiones maravillosas, como que en Venecia, que era un agua, decían que ya era una cloaca, digamos, agua cochina, con desecho orgánico, como le ha pegado tan fuerte a Italia. Dicen que las aguas del Sena y de muchos ríos, digamos, italianos, que era agua chocolate, digamos. Hoy día el agua es cristalina y se ven peces. Entonces, de alguna forma, lo que se está diciendo es que nosotros mismos, con nuestra propia actividad, también ayudamos, actividad diaria, ayudamos a contaminar nuestro ambiente. Por eso también tenemos que controlar nuestro accionar y hacernos parte de este proyecto. Ahora bien, hay tres etapas, digamos, que proponemos para convertirnos en innovadores sociales. Primero, hay que generar inspiración de generar e inspirar ideas a través de la presentación y el análisis de actores y modelos de innovación social. ¿Qué significa eso? Se trata de observar la realidad desde una nueva perspectiva y dejarnos inspirar por los agentes de cambio que están innovando en la actualidad. O sea, si yo quiero hacer innovación, me tengo que poner en una actitud de querer hacer cambios. Porque si yo soy la principal piedra para hacer cualquier cambio en cualquier parte de cualquier cosa, esto es muy parecido en el tema de cuando uno dice, mire, tengo plataforma Facebook. Ah, no, yo en Facebook no entro. Oiga, pero podríamos hacerlo de esto. No, yo en este otro tampoco entro. Bueno, si el tema es lograr los objetivos. Yo no soy el promotor de Google, ni de Google Drive, ni de YouTube. No. Lo que estamos siempre buscando es buscar una cierta innovación frente a un problema que se está produciendo en la educación. Lo otro sería no tener comunicación. Y lo otro sería mandar una carta y que llegara cuando llegara. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es informarse qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que están haciendo los grandes líderes y los grandes ejemplos. Y ver qué es lo que es la educación a distancia. Para armarse un cuadro de cómo se tiene que hacer este cambio. Porque si yo voy a hacer el cambio entre cuatro paredes, lo único que voy a hacer es partir de cero y cometer errores que ya no debiera cometerlos porque hay otros que ya han hecho ese camino y no es necesario. Entonces, tengo que partir desde las cosas que ya están hechas, desde las ideas que están hechas, para hacer mi innovación.
Puedo poner un ejemplo. Hoy día se está hablando mucho de volver a clases. Y más allá de ponerse crítico, de decir, no, pero ¿cómo volver a clases? ¿Qué sé yo? ¿Y a quién se le ocurre? He visto cómo han implementado los cambios de vuelta a clase en otras partes del mundo. Japón, por ejemplo. Ya hay una implementación realmente acuciosa. Sin desmedro que igual puede aumentar el coronavirus, ¿cierto? La contaminación, pero en lo puntual estamos hablando que deben de haber salas con sistemas, con programas de limpieza exhaustivos. O sea, limpieza en la mañana, limpieza al intermedio, limpieza al final de la jornada, exhaustiva, con otro tipo de metodología, con bomba fumigadora, ¿cierto? Agua cloro. eh, Todos con máscara, baños perfectamente, digamos, en condiciones, alcohol gel en todas partes, posibilidad de lavarse con jabón, las manos, ¿cierto? Mascarillas que debieran, ¿cierto? Porque no va a dar abasto, están entregando mascarillas, ¿cierto? Las mascarillas cumplen su función, estas de papel, cada 3 horas, entonces hay que tener cada uno sus mascarillas de género para poderlas lavar, para podérselas cambiar. Y en la sala de clases deben aminorarse los cursos y debe haber distanciamiento. Entonces eso supone toda una complejidad. O sea, cuando alguien está diciendo volvamos a clase, más allá que pueda ser una idea buena o mala, uno también ya tiene que estar pensando en cómo se implementa eso. Y es probable que en un curso, ¿cierto?, en donde no puedan conseguirse las distancias de 1 metro, se tenga que separar el curso y se tenga que hacer doble curso. Ahora, alguien podría decir simplemente, no, no, es que yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Bueno, el tema de la innovación de alguna forma acepta, acepta el desafío, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que la teoría, quien esté imponiendo esta teoría, no esté equivocado. Puede que esté equivocado y con todo esto que vamos a hacer, igual nos vamos a enfermar más. Yo tengo mi opinión, me la guardo, digamos, dentro de la clase. Después, si me la quieren preguntar, yo se las contesto, pero dentro de la clase no voy a decir cuál sea mi idea de que si es bueno o no volver a clase. Pero lo que sí les puedo decir que si uno lo implementa, tiene que implementar con cierto rigor y puntualmente hay que hacer innovaciones. Y hay innovaciones que tienen que venir con su valor agregado y demuestra que debe haber un cambio. Pero también debe haber una actitud de todos, ¿cierto? De la gente, de los jefes, de los profesores, de todos los que estamos, de los políticos, de que es un gran desafío. Y para eso se necesita precisamente agentes de cambio. Y por eso que uno tiene que salir a mirar cuáles son esos agentes de cambio en el mundo, en el país. Si todos no son innovadores, todos no son líderes de cambio. Entonces hay que empezar a visualizar hacia dónde yo quiero ir, cómo me gustaría ser. Porque si no, yo estoy en una posición en que yo no voy a innovar nada, yo voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer. Y la verdad es que lo que hoy día necesita el país y el mundo son líderes de innovación. Entonces dice, despertando tu innovador. O sea, todos tenemos un innovador dentro de nosotros. Muestra la necesidad de estar conectados con nuestro innovador social interior. Estar conectados con la realidad como líder de cambio. O sea, por cada cosa que veo, de alguna forma, yo puedo hacer algo. Estoy llamado a hacer algo. ¿Qué es lo que decía Steve Jobs? ¿Cierto? Un hombre que se señalaba que era un gran innovador, un gran tecnológico. Dice, la tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que sean básicamente buenas e inteligentes. Y si le das herramientas,
harán cosas maravillosas con ella. Entonces él ya no piensa que cuando él entregaba un teléfono, estaba entregando tecnología. Él lo que le estaba entregando era herramientas para que gente innovadora cambiara su vida. Ese era el cambio. Esa era la innovación. Yo me podría preguntar, estas preguntas las vamos a hacer al final, pero ya se las puedo enunciar a todos. ¿Cuáles son tus recursos, tus capacidades y las experiencias personales y profesionales que te ayudarán a la hora de empezar un proyecto de innovación? ¿Cuáles son tus características que hacen que tú seas un mejor profesional? ¿Qué hacen que tú seas una mejor persona para esa pega que te van a dar? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te motiva a convertirte en un agente de cambio? Porque un agente de cambio es una persona positiva, proactiva, con fuerza, con dinamismo. No es una persona negativa, que no quiere, que nada le gusta, que no quiere moverse, que no va a llegar a la hora y que encuentra que todos tienen la culpa menos él. No, pues la gente de cambio es una persona que es la que lleva el estandarte, el que mueve a todo, mueve al equipo. Piensa, porque esas son las preguntas que vienen. Bueno, y recorriendo el camino de la innovación, te aporta las claves que puedes actuar e iniciar un proceso de co-creación. O sea, si yo ya estoy en una actitud permanente de innovación, en algún momento ya me voy a topar con otros y voy a estar participando de un proceso complejo de co-creación. O sea, voy a ser creativo con otras personas más. Y esto se está dando en todas partes del mundo. La innovación se ha extendido para convertirse en uno de los temas más importantes en las universidades. Pues no tiene ningún sentido que después de un problema como el que hemos tenido sigamos haciendo clases iguales. Cambio en las empresas, en los gobiernos, en las sociedades. O sea, ¿quién pensaría que el gobierno va a seguir haciendo la misma política que venía haciendo, con todos los cambios sociales y con todos los problemas que se han presentado? Habría que ser muy iluso. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que se abre la posibilidad de pensar y de actuar de forma diferente. Y esto anima a todos a que seamos capaces de innovar. Hay gente que de repente uno le dice en la semana, ¿qué hace el lunes? Hace, se comporta de una forma. Y el martes, ¿bien? Y siempre igual. Bueno, ya es momento en que uno sea capaz de innovar, pues, de hacer cambios. Cambios en nuestra vida, en la forma de pensar, en lo que voy a hacer. Hay gente que siempre pone este tema al futuro. Entonces dice, no, mañana, después voy a ver, cuando yo trabaje, cuando yo tenga familia, cuando yo haga esto, cuando yo... No, si es ahora. A lo mejor usted nunca va a tener familia, o a lo mejor usted no va a vivir en esa fecha. Usted no se puede poner a futuro. Nadie puede decir lo que le va a pasar en el futuro. Lo que sí puede decir es lo que va a hacer hoy. Y es hoy cuando estamos preparando a la gente. Aquí hay una historia muy bonita y que también es parte de la tarea que hay al final, que se las leo. Dice: la historia de una estrella de mar. Un viejo que caminaba por la playa al amanecer vio a lo lejos un joven devolviendo al mar estrellas de mar que las olas habían sacado del agua. Alcanzándole, le preguntó por qué estaba haciendo eso. La respuesta fue que las estrellas de mar varadas pueden morir si las dejas hasta que les dé el sol de la mañana. Pero la playa continúa kilómetros y kilómetros y hay millones de estrellas de mar. ¿Vale la pena tu esfuerzo?, cuestionó el viejo. El joven se quedó pensativo y cogiendo una estrella del suelo, la lanzó lejos y justo cuando impactó en el agua le dijo:
ahora lo es, para esa estrella sí ha valido la pena. ¿De qué forma esta historia nos impacta a nosotros? ¿Qué trata de decir esta historia con respecto a nuestro actual? Bueno, y en esta última parte quiero de forma práctica, pueden haber muchos modelos, muchas formas, pero yo voy a ir presentando algunas ya. ¿Cuáles son los perfiles, cierto, de la innovación? Porque uno podría decir, bueno, ya nos está explicando qué es gestión, qué es innovación, cómo, qué más o menos corresponde, bueno, pero ¿cómo yo armo este juego, no? Bueno, pensando en un cambio social, ¿cierto? Los perfiles de los roles que una persona puede jugar durante el proceso de innovación, estos roles muestran que una persona no tiene que ser la más creativa para colaborar en el proceso de innovación, sino que lo puede hacer desarrollando, facilitando, ejecutando la idea de otra persona. O sea, este es un equipo de trabajo. No todos están al arco, no todos son delanteros, ni todos están en el medio campo. No todos tienen que ser creativos, ni tiene por qué ser tu idea. Uno de esos funciones en la cancha, en el equipo, es los activadores. Son los que inician el proceso de innovación, proporcionan el marco general de la innovación, lanzan iniciativas y definen las pautas generales que condicionarán las decisiones de lanzamiento de proyectos. O sea, cuando parte esto, ¿cierto? Vamos a poner de ejemplo el coronavirus. Alguien dice, tenemos una pandemia, tenemos un virus altamente, ¿cierto?, contagiable, es grave, se está muriendo gente, necesito soluciones, necesito planes, necesito elementos de protección, cuáles son las líneas de acción. Y ahí hubo gente que empezó a trabajar sobre esas líneas generales para que se llevara a cabo todos estos planes, que algunos van un poco más avanzados porque partieron antes y otros van un tanto más atrasados, y también eso va sirviendo de experiencia para los que siguen, porque hay cosas que fallaron, otras que no, porque esto no estaba libre de que fallara o no. Pero ahí vemos cómo, ¿cierto?, hubo un activador, alguien que dice, señores, vamos, esto es el juego, esto es lo que yo les voy a plantear. ¿Cuál habría sido la otra cara de la moneda? Que alguien se hubiese quedado quieto y hubiera dicho, bueno, ok, hay una enfermedad y veamos cómo esto avanza. Pero otra forma es ponerse a la cabeza del sistema. Y lo que se requiere es un activador, ¿cierto? Alguien que empieza a mover el sistema. Después tenemos los buscadores, que son los especialistas en buscar información. Su tarea no es producir nada nuevo, sino suministrar información al grupo durante las diferentes etapas del proceso de innovación. Entonces aquí hubo investigadores, gente que decir, mire, esto es lo que tenemos en avance de antídotos, esto es lo que se ha investigado, esto es lo que hay información en China, esto es lo que sucedió con tales y cuales animales, esto tenemos en ventiladores, esto tenemos en cama, esto... Ok, empieza a investigar toda la información relevante para llevar a cabo esta innovación. Tenemos los creadores, que si bien hemos dicho hasta la saciedad que no son los innovadores, pero sin un creador no hay innovación. Son las personas que producen las ideas para el resto del grupo. Su función es idear nuevos conceptos y posibilidades, así como buscar nuevas soluciones en cualquier momento del proceso de innovación. Entonces, el que va pensando, craneando cuáles son las soluciones, cuáles son los pasos que siguen, ¿cierto? Ahí hay el gran motor, digamos, mental de esta situación. Después tenemos los desarrolladores, y aquí es interesante porque se separa un poco, ¿cierto?, de aquel que era el que había dado la idea. Entonces son estas las personas especializadas en convertir las ideas en productos, o sea, en concretarlas en productos y servicios. Son quienes hacen tangible la idea
y dan forma a los conceptos. El creador de la idea, mientras el desarrollador inventa. Entonces, yo te doy la idea y el otro hace el prototipo. Su función es concretar la idea y convertirla en solución. Y aquí puse un tema, digamos, que siempre me ha llamado la atención. Este es un premio a una fotografía Pulitzer. La fotografía capta en el momento en que un obrero con un arnés improvisado trata de salvar a una mujer en el río Des Moines, en Estados Unidos. Entonces, tenía el concepto, alguien le da el concepto, ¿cierto?, de qué es lo que es el arnés, y él, con lo que tenía a mano, fabrica un arnés para salvar a una persona. Si él no hubiese tenido nunca claro cuál era la idea, el concepto del arnés, no, la intención de rescatar no se habría logrado. Están los ejecutores, ¿cierto? Porque tenemos la idea, que nace el prototipo, pero hay gente que la lleva a cabo. Y muchas veces el llevarlo a cabo no significa en una persona, porque nosotros pretendemos hacerle un cambio en la vida de todas las personas. Son quienes se ocupan de todo lo que tiene que ver con implementación y ejecución. Su función es la de trasladar al mercado y a la organización la innovación sobre la que se está trabajando. Entonces aquí yo de alguna forma he puesto otra foto que llama muchísimo la atención, en donde una persona tenía que implementar lo que se llama un cementerio de autos, lo que está en este sector, ¿no? Esto es muy propio de Estados Unidos y su economía que le da para que haya cementerios de autos. Aquí nunca se sabe dónde muere un auto, pero allá sí, y que pasan a ser un desecho, y un desecho que muchas veces se puede ocupar o reutilizar. Entonces este tema no bastaba con tener el concepto, la idea, el prototipo, sino que había que implementarla. Y aquí tenemos en algún lugar, digamos, de Estados Unidos, junto a un aeropuerto, está implementado lo que es un cementerio de automóviles, de muchísimos automóviles, muy ordenados, que permite, digamos, que sea una estructura, digamos, que después pueda ser utilizada y los elementos reutilizados. Y los facilitadores, porque hay cuestiones, ¿cierto? Viene la idea, quién hace el prototipo, quién la lleva a cabo, pero hay facilitadores, que son quienes aprueban los gastos e inversiones que se necesitan en el proceso de innovación. Evitan que los procesos se atasquen, su misión es la de instrumentalizar el proceso de innovación. Entonces, en el COVID-19 tenemos una persona que dice, mira, la solución, la idea acá es que tengamos más ventiladores. Entonces hay otro que es el que echa a andar la máquina para fabricar y trasladar estos ventiladores. Hay gente que lo implementa, lo lleva a los hospitales, qué sé yo. Pero hay otro que es el que tiene que ponerse para facilitar que esto funcione. Más médicos, plata, electricidad, lugar físico, etc. Esos son los facilitadores. Aquí tenemos una foto donde es eminentemente agrícola, en donde ha estado siendo afectado por el cambio climático y donde todo se transformó de algo de terreno totalmente libre, abierto, campo, se transformó en invernaderos para poder proteger la producción agrícola. O sea, la producción ya estaba, la gente estaba, los trabajadores estaban, eh, pero había que facilitar, ¿cierto?, que esto no se muriera. Para esto había que implementar y facilitar eh, la creación de invernaderos, que muchas veces son simplemente eh, crear tubos con plástico, ¿no?, para proteger la producción. Pues bien, vamos a ver algo que estamos viendo acá.
Se me perdió una de las diapositivas. Ya, aquí está. Listo. Entonces, la tarea que ustedes tienen que desarrollar va a ser esta. Yo les voy a enviar la forma, digamos, cómo ustedes me tienen que responder. Pero las preguntas son, ¿cuáles son tus recursos, tus capacidades y las experiencias personales y profesionales que te ayudarán a la hora de empezar un proyecto de innovación? Eso es una respuesta individual. Cada uno tendrá que ver, a partir de las dos clases que ya he visto, cuáles son sus características, sus recursos, cuáles son tus valores y qué te motiva a convertirte en un agente de cambio. ¿Qué te mueve a ser un agente de cambio, una persona innovadora? Y la idea es que ustedes lean esta historia, la historia de una estrella de mar, y me digan qué trata de decir esta historia en sus vidas. En la vida del estudiante, en la vida del futuro ingeniero civil en prevención de riesgo y medio ambiente. En el tema de innovación, ¿cierto? Bueno, nos vamos a encontrar en la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a subir esta clase para que esté a disposición en la plataforma para que ustedes la puedan ver con tranquilidad. Entonces, nos vemos en el próximo contacto. Muchas gracias.